reportaje pequeño, breve, sobre un acto en Fátima, vamos, como es lógico, claro. No lo conozco. Esto en Lourdes sí, pero en Fátima no. Muy bien, bueno, pues nada, estáis todos muy tranquilos, ¿no? Como nos vemos las caras, aunque hay posibilidad si quisierais. Bien, entonces, bueno, pues nada, hoy es el último día que nos vemos. Espero que nos veamos, pero en otras ocasiones, no en clases de psicología social. Y bueno, pues nada, vamos a ver el tema, el empírico 3, hay también empírico 4, pero bueno, tampoco hay que agobiarse. Estos temas se incluyeron en su día, bueno, pues para dar cuenta de algunos de los temas de investigación importantes. Como veis, el que vamos a tratar hoy, ha habido varios temas en el que hemos hablado, ¿no? El tema de la necesidad de pertenencia y lo que provoca, por tanto, el rechazo. Por tanto, el tema de la forma en que estos temas se conciben, en su día a lo mejor se hacen obligatorios, a lo mejor, ¿no? Y hay que hacer alguna actividad, habréis visto, ¿no? Que hay actividades programadas, o sigue siendo como hasta ahora, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo tenéis que valorar y estudiar porque os pondrán una o dos preguntas también de estos temas, que es la forma que tienen de asegurarse que los habéis estudiado, ¿vale? El planteamiento es coger un tema, un tópico de interés, ¿no? La psicología social, plantearlo a nivel teórico como está, ¿no? De hecho, si lo habéis leído, no sé si lo habéis leído, os sonaría todo bastante de lo que hemos visto, y luego presentar algunas investigaciones concretas, algunos estudios específicos, ¿no? Que se han hecho, de esos que se citan tanto, que hemos citado a lo largo del curso, de una manera un poquito más desarrollada, ¿no? Incluso haciendo alusión a la fuente original, ¿no? En la revista científica donde se publicó y demás, ¿no? Y también os viene bien estos temas, aparte de que os lo exijan, como siempre os digo, para familiarizaros un poco más con la psicología en general, de cómo se investiga, porque os habréis dado cuenta que de nuevo, quizás es un poco redundante, pero bueno, detalla un poco más qué es eso de las variables dependientes o independientes, que bueno, en parte lo vimos en el primer tema, pues lo habrán explicado en alguna asignatura más, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Por si queréis recordarlo y siempre viene bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué eligen este tema? De alguna forma tenéis resumido, ¿no? Uno de los temas que interesan a la psicología social o que ha interesado muchísimo es justamente, ¿no? Las personas que sienten un cierto rechazo social, de muchos tipos, porque eso es muy amplio, ¿no? Bueno, pues los efectos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Conductuales, emocionales y cognitivos que les provoca, y bueno, pues un tema lógicamente de pleno interés, ¿no? Recordar tantos temas, agresión, prejuicio social, en fin, tantos otros temas que hemos visto donde justamente se hace alusión, claro, se hace alusión a estos aspectos, ¿vale? Entonces, este es un poco el meollo de la cuestión. Ya sabéis algunas de las teorías, ¿no? que hemos ido viendo. ¿Habéis leído el tema este? No, no. Vale, para hacerme una idea de por dónde van lo que os estoy contando, ¿no? Vale. Entonces, bueno, si os recuerdo, acordaros, ¿no? El tema de necesidad de pertenencia, que este es un motivo social básico que han resaltado desde el principio la psicología social, ¿no? Es decir, incluso por razones puramente evolucionistas, como sabéis, ¿no? En la idea de relacionarnos con otros, ¿no? Tiene unas ventajas más allá de las puramente relacionales, ¿no? Algunas más prácticas que son abordar la supervivencia de la mano de otra gente, de grupos, ¿no? Que nos permiten nos aseguran la supervivencia, que en términos evolutivos, sabéis, es el motor, ¿no? de la vida, ¿vale? Entonces, bueno, también habríamos hablado alguna vez del sociómetro, ¿os acordáis, no? Que era, bueno, pues uno de los autores que trabaja en este tema empírico, elaboró la teoría del sociómetro, que, bueno, pues es muy llamativa, interesante, puesto que considera la autoestima como algo más allá de una propiedad psicológica sin más, sino que la vincula al tema relacional, en el sentido de que una alta autoestima o baja, varía como
termómetro, te da una señal de alarma que te indica que los demás, más lo relacional, están considerando la relación contigo pues como estupenda, normal o deficitaria, y eso hacía que nos pusiéramos en marcha. Entonces también es original esta visión porque hasta entonces la autoestima se veía más desde una perspectiva pues como un rasgo más, ¿no? de tantos que en psicología se han ido desarrollando. ¿Vale? Y bueno, los efectos, ahí vienen una serie de estrategias que también hemos contemplado en algún tema, de las consecuencias de alguien que se siente rechazado. Veremos que también diferencian, que es bueno de vez en cuando hacerlo, esos matices que en el día a día, en lo cotidiano, a veces intercambiamos términos, exclusión, rechazo, ostracismo. Bueno, pues a nivel teórico, que es lo que a nosotros nos preocupa, inicialmente pues tiene sus matices, ¿no? Importantes a la hora de diferenciar conceptos que, como en otros temas, aparentemente son similares, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre todo estos dos autores, Baumeister y Levy. Estos dos autores empezaron trabajando juntos, hicieron un libro que fue muy famoso y marcó una pauta, y luego, sin embargo, se desarrollaron cada uno un poco por su cuenta, ¿no? Y cada uno sustenta una teoría sobre los efectos del rechazo social, que en definitiva se complementan bien, pero bueno, cada uno alude a un aspecto principal, ¿no? Digamos, Leary habla sobre todo de un malestar emocional claro, que es evidente, ¿no? Sin embargo, Baumeister reconsidera algo más y más que hablar de un malestar claro, habla de una reacción emocional, que es un poco más neutra y que se traduce al castellano como entumecimiento, ¿no? Ahí os viene un apartado que a lo mejor os ha resultado un poquito más complicado, más abstracto, ¿no? Una disputa teórica entre dos autores sobre quién lleva razón en la interpretación de una serie de datos, ¿no? Si al final el rechazo provoca un malestar emocional negativo, que eso es evidente, que lo sabemos, o una reinterpretación más rebuscada de Baumeister, que habla de entumecimiento en el sentido de que incluso cuando te sientes rechazado, no siempre es tan evidente, ¿no? El que se sienta un malestar negativo elevado, o al menos no es positivo, evidentemente, pero tampoco tan negativo, ¿no? Como si él estableciera un continuo entre malestar y bienestar, cuando otros autores no hablan así de las emociones, sino que pueden convivir en ti, como tantas veces hemos dicho en tantos temas, ¿no? Lo positivo y lo negativo, ¿no? O uno o lo otro, ¿no? Que es un poco el planteamiento de algunos autores, sino revisar el concepto de emociones. Tenéis ahí una asignatura exclusiva de emociones donde un poco pueden convivir en uno, ¿no? Imaginar hasta en una situación de luto, pues a la vez pues quiere decir que ya eliminas cualquier alegría, como estás de luto, ¿no? Que sería ese planteamiento en términos absolutos, y sin embargo, no, pueden convivir también otros elementos de alegría, pues de alguien que te ha venido a ver o que te acompaña en el luto, o sea, que no es contradictorio, ¿no? O estás mal emocionalmente o estás bien, ¿no? Puedes compartir, de hecho se ha ido más allá y tampoco está tan claro, ¿no? Las reacciones emocionales, aquí se ha iniciado una línea de investigación en la UNED, pues, revisando qué tipo de emociones y diferenciando también, no metiendo las emociones todas en el mismo saco, ¿no? No es lo mismo frustración que culpa, que humillación, ¿no? O sea, que el malestar emocional, que a veces se habla así y es muy difuso, luego hay que concretarlo, ¿no? No es lo mismo sentir en una situación de rechazo o humillación, pero lo puedo sentir, que pena, que humillación, que en fin, que cualquier emoción puede determinar o tener consecuencias diferentes, ¿no? Sabéis que es una lección en psicología social que hemos ido viendo, ¿no? Las paradojas, ¿no? Entre que nos permite esa flexibilidad, ¿no? Para saber encajar mejor las situaciones, ¿no? No o una cosa o la otra, ¿no? Sino dependiendo un poco los contextos. Me imagino que os lo advierto un poco para el examen, que esa reflexión más de corte metodológico, donde cuestiona el por qué los dos autores no se ponen de acuerdo, no creo que incidan en preguntas complicadas que muchos de vosotros todavía ni siquiera, en fin, tenéis la experiencia suficiente en psicología como para también meteros a veces en esas dinámicas entre
de conflicto entre autores desde una perspectiva incluso más metodológica, ¿no? De cómo analiza uno los datos, ¿vale? Pero bueno, de modo general sí que tenéis que tener claro cómo se diferencian esas dos visiones de dos autores, repito, que trabajaron juntos inicialmente, ¿no? En estos temas, pero luego cada uno un poco se decantó por una línea de investigación específica. Bien, en los primeros compases de este tema, simplemente, pues de nuevo, se trata de, bueno, pues un poco recordarnos de una manera resumida el tema que estamos tratando, ¿vale? Recordáis el esquema, ¿no? Rechazo social, pues vamos a ver qué es eso, cómo teóricamente se ha tratado y luego los trabajos que vienen después, ¿no? Empíricos que han intentado poner a prueba. Entonces, bueno, el tema de la pertenencia, dice 4 décadas, 3 décadas, bueno, pues un poco se resume, ¿no? La necesidad de pertenencia, hemos hablado tantas veces que es una motivación que tenemos como seres humanos para mantener información y relaciones con un cierto número de personas, digamos, cercanos a nosotros, con un carácter pues, duradero, positivo y significativo, ¿vale? Esto que ahora lo damos por hecho, pues como nos dice aquí, ¿no? En algunos momentos otros autores, bueno, pues cuando hablan de necesidad de pertenencia hacían otro planteamiento. Por ejemplo, Freud, que todavía no lo conocéis mucho, aunque ya habréis ido viendo en alguna asignatura algunos detalles, ¿no? Bueno, pues consideraba que la necesidad de pertenencia derivaba del impulso sexual, que es, digamos, lo importante, lo molar, ¿no? En psicoanálisis, así simplificando mucho. O Maslow, que sí que lo conocéis, en su famosa jerarquía de necesidades, ¿no? Recordáis que la habéis oído, ¿no? La pirámide famosa, ¿no? La supervivencia, pertenencia, luego ya la autorrealización casi al final, un modelo cuestionable y que lógicamente la necesidad de pertenencia venía después, ¿no? Cuando justamente puede ser al revés. La idea de relaciones sociales te puede facilitar el sobrevivir. O sea, no es que resolvamos la supervivencia y luego ya nos dedicamos a tener amigos, ¿no? Y a mantener relaciones sociales, sino que justamente gracias a tener relaciones sociales podemos sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente unas notas de cómo históricamente se ha contemplado un tema, ¿vale? Y de hecho estos dos autores, bueno, pues llegaron un poco a esa conclusión, que casi era más básica que esa que hemos dicho, ¿no? La supervivencia y la perpetuación de la especie, que es el motivo biológico básico, ¿vale? Ahí tenéis en el cuadro 1, solo por ir mencionando, algunas de los supuestos para que un psicólogo considere que una necesidad, imaginaos que se nos ocurre hoy una necesidad, y decimos, oiga, esta necesidad es básica en los seres humanos, bueno, pues aquí nos dan unas pistas de lo que nos llevaría a tildarla como básica o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hace falta que lo aprendáis, ¿no? Una necesidad es básica, si produce efectos en distintos contextos, si tiene consecuencias emocionales, si es aplicable a todas las personas, si no deriva de otras, sino que tiene su propio. Esto es un poco también, de nuevo, situarnos en el contexto de lo que es la necesidad de pertenencia. Los seres humanos tendríamos una tendencia espontánea a formar relaciones sociales, es otra forma para documentar el por qué es importante investigarlo. Ahora lo damos por hecho, pero recordad que hace a lo mejor 50 años no se hablaba de así en estos términos, ¿no? De esa importancia de tener en cuenta que en psicología social es, claro, es muy relevante, ¿no? Que se desarrolle la necesidad de pertenencia porque está presente, ¿no? En casi todos los contextos interpersonales que hemos visto. El paradigma del grupo mínimo, ¿os acordáis? Como el mero hecho de que pertenecieras, que te dijeran que pertenecías a un grupo, que no conocías a nadie, pero que coincidías con ellos en que tu equipo favorito o en tu pintor favorito te llevaba ya, ¿no?, a valorar más positivamente a esa gente que ni la conocías y que probablemente a lo mejor conociéndola personalmente nunca te relacionarías con ella. Bueno, este es otro argumento para sustentar la importancia de la necesidad de pertenencia. Otros ejemplos, pues típicos, ¿no? La resistencia que tenemos a romper relaciones con gente, incluso relaciones no precisamente positivas, ¿no? Sino de abusos, ¿no? Sin embargo, la gente se resiste, ¿no?, a romper los lazos. Bueno, estos son argumentos típicos para lo que nos interesa, ¿no?, sustentar la relevancia de la necesidad de pertenencia, ¿vale? Por supuesto, tiene diferentes efectos, ya sabéis, sobre la cognición, sobre las emociones y la conducta, que son, digamos, los tres elementos más básicos, ¿no?, de cuando analizamos el ser humano, ¿no? Entonces, bueno,
Sobre la cognición, esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La forma en que procesamos la información, lógicamente, se ve influenciada en estos casos por la necesidad de pertenencia, ¿no? De hecho, como nosotros queremos pertenecer a determinado tipo de grupos, imaginaros, pues estamos más atentos, ¿no? En términos cognitivos, a señales informativas que nos indican algo, ¿no? Sobre si podemos tenerlo fácil o no, entrar en tal o cual, ¿vale? A nivel de las experiencias emocionales, como hemos ya comentado, la primera conexión es con la teoría del sociómetro, ¿no? Desde la autoestima alta o baja condiciona o viene condicionada por el valor relacional que tú crees que tienes en relación con otros, es decir, hasta qué punto, si piensas que los demás no valoran relacionarse contigo, pues la autoestima baja y o sube o se queda equilibrada en función de esos valores, ¿vale? Bueno, pues de alguna forma, en ese sentido, también ahí os viene un poquito más desarrollada, pero ya lo habíamos visto, ¿no? Seguimos, ¿no? Estamos asentando conceptualmente la necesidad de pertenencia, ¿no? Que es importante, ¿no? Otro tema es los principios en cuanto a motivación. Cualquier motivación tendría que cumplir. Entonces, bueno, pues lo que hacen aquí es revisar si cumple este requisito la necesidad de pertenencia. Esos dos son el de saciación y el de sustitución. Me imagino que a lo mejor lo habéis estudiado también en psicología de las motivaciones. ¿Vale? Saciación es solo un número de vínculos sociales más van perdiendo peso en el bienestar. Quiere decir que, como cualquier motivación, llegado a un cierto número no es más suficiente, ¿no? Sería el principio de saciación para calificar algo como que es una motivación básica. O el de sustitución, que, bueno, pues cualquier motivación, si se viene abajo o se rompe, puedes cambiarlo por otro alternativo. Bueno, pues la necesidad de pertenencia cumple ambos principios, ¿no? Y bueno, y por último, ya sabéis mi estilo, subrayo ahí en mayúscula y en negrita, aunque no necesariamente viene aquí así, para remarcar esa idea, ¿no? Otros criterios es el innatismo y la universalidad, entonces eso está claro, ¿no? Existe en todas las culturas donde se ha investigado y además es innata, ¿no? Provoca, acordaros, el efecto de apego sí que lo habéis visto, ¿no? Lo habéis estudiado, ¿no? Eso sale de manera inmediata, ¿no? O sea, esa necesidad de vincularte en animales, por ejemplo, los patos, pues, vincularte a lo más inmediato, ¿no? Y eso nadie te lo ha enseñado, o sea, sales del huevo y ya se da el apego, quiere decir que hay aspectos que tienen que ver con la propia naturaleza que te impulsan a ello, ¿vale? Bueno, y por último, dentro de este, digamos, fortalecer a nivel teórico este concepto, también hablábamos de Susan Fiske, ¿sabéis? No Alan, sino Susan, que era esta psicóloga social muy conocida, que, bueno, pues, hizo un gran trabajo, como os dice aquí, miles y miles de artículos revisados para ver cuáles eran los temas que en psicología social más se trabajaban, ¿no? A la hora de explicar el comportamiento humano. Y bueno, tiene el mérito que lo sistematizó, ¿no? Lo sistematizó en esos 5 principios, ¿no? Universales, básicos, de carácter social, que los denominó pertenencia, comprensión, control, potenciación personal y confianza. ¿Os acordáis de esto? Los motivos sociales básicos, ¿eh? De potenciación personal, todas las personas estamos, ¿no? A tener, bueno, pues, una idea de desarrollo, ¿no? Como tal, y de crecer, y en fin, mejorar, y de confianza. Bueno, generalmente tendemos a ver a los demás, en principio, positivamente, ¿no? Pues si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Lo que llamamos el orden social, ¿no? Las relaciones sociales y los grupos. Bueno, pues solo recordároslo, ya lo sabéis, tenéis ahí de nuevo un poco las definiciones por si queréis concretarlo más. Y ya nos vamos acercando un poco al meollo del trabajo. Entonces, ¿cómo se ha conceptualizado rechazo social? Claro, porque aquí podríamos preguntar, ¿tú qué entiendes por rechazo social? Y claro, nos saldrían definiciones matizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho, pues alguien, el rechazo social piensa que es ostracismo, otros exclusión, otros estigmatización, ¿vale? Y entonces, bueno, pues no es. Puede ser parte de estas cosas, pero no son necesariamente intercambiables los conceptos. Entonces, aquí ahora
aquí sí, cuando lo estudiéis, fijaros bien en este apartado para, por si os preguntan, para diferenciar qué es exclusión social de lo que es ostracismo y lo que es estigmatización. Muy relacionados, pero con matices importantes, ¿no? Ledy, desde la teoría del sociómetro, hemos dicho que era valor relacional percibido. O sea, la gente percibimos subjetivamente, ¿vale?, el grado en el que otra persona ve su relación contigo como valiosa, importante o cercana. ¿Vale? Entonces, el rechazo social, desde la perspectiva de este autor, tiene que ver con el valor relacional percibido. Entonces, no deja de ser subjetivo. Tú puedes pensar que los demás no te están rechazando y a lo mejor no es para tanto desde la perspectiva de otras personas, ¿no? Puedes juzgarlo así, ¿vale? Habría como un continuo, ¿no? Dos polos, ¿no? Donde te sientes más aceptado, te sientes más rechazado. Es decir, evidentemente, esto no es todo o nada, ¿no? En cualquier relación que a nosotros nos interese pertenecer, es decir, grupos o relaciones sociales llevados por esa necesidad de pertenencia, no las valoramos todas, ni siquiera con la misma importancia, ni en todas estas al mismo nivel, ¿no?, de rechazo, ¿vale? Pues cada uno en distintas situaciones, incluso con un grupo, a veces te sientes más rechazado, en otras no, dependiendo de la actividad, ¿no? Pensar a veces en los grupos de amigos o de otras actividades, ¿no? O sea, que esto no es todo o nada. Bueno, pues esos son matices. Y ahora viene pues esa diferenciación. Entonces, exclusión social, ahí no exige requisito de percepción de evaluación, ¿vale? Tú puedes que no percibas eso, pero digamos, el grupo sin más te rechaza, ¿no? No te da participación en algunos de los proyectos, planteamientos, metas, ¿vale? Entonces, bueno, te sientes rechazado, pero no separado, no excluido, ¿vale? Esto es lo que quiere decir, o sea, no es automático siempre, ¿vale? En algunas cosas no cuentan contigo, pero no quiere decir que te sientas rechazado, simplemente te excluyen de algunos temas. Ostracismo. Ostracismo es combinación de rechazo y exclusión, ¿vale? Por tanto, sería un tipo de rechazo. Puede ser psicológico o físico el rechazo, ¿vale? Perdón, el ostracismo. Entonces, te sientes excluido y además sientes eso, que el valor relacional percibido es mínimo, está muy devaluado por relaciones con los demás. Eso es ostracismo, ¿vale? Veis que son matices. Y estigmatización, lo que le diferencia con los otros es que aquí la valoración es a nivel grupal. O sea, el estigma no se refiere a una persona, sino a grupos. Los de tal raza, los de tal religión, los de tal disfuncionalidad, los de tal diversidad, lo que sea, ¿no? Los de tal orientación sexual, lo que haya sido, ¿no? Dependiendo de épocas, años, elementos históricos y culturales, ¿vale? De hecho, no son negativos por sí mismos, sino simplemente por el contexto. Es decir, hay características que en una época se pueden considerar negativas y en otras no necesariamente. Pensar, de hecho, pues lo que estamos viviendo en nuestra época con el tema de las orientaciones sexuales, que es un tema que da para mucho, ¿no? Sin entrar en detalle, pero bueno, claro, en diferentes épocas lo que ha podido significar y en otras al revés. Puede incluso tener mucha relevancia social y ser considerado un aspecto incluso a valorar, ¿no?, positivamente. Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir. Tener en cuenta, tener claro esas matices por si os preguntan algo de ello, ¿vale? Y a partir de aquí ya viene un apartado donde habla de las consecuencias, ¿vale? Vamos a ver las consecuencias, sobre todo de carácter emocional, cognitivo y conductual. Las consecuencias son evidentes, ¿no? En fin, aquí en la literatura, pues, lógicamente vienen identificadas, ¿no? Pero cualquiera de vosotros habréis vivido alguna situación de rechazo, ¿no?, con cierta intensidad, y algunas de cierta intensidad más importantes, y bueno, pues ya sabéis lo que es, lo que pasa, ¿no?, lo que se sufre, o en fin, las consecuencias sobre la enfermedad, enfermedades de carácter psicológico, de otro tipo, ¿no? De hecho, como psicólogos, si os dedicáis el día de mañana a la clínica, pues este es un tema relevante, ¿no? Entonces, bueno, son cognitivas, ¿vale? Cómo percibe y la valora cada uno. ¿Sentimos todos igual el rechazo? Pues no, cognitivamente no. ¿Qué sentimos? Pues lo mismo.
Hay gente que se siente rechazada por algún grupo y dice, pues ahí os quedáis, ¿no? Y otro que le va la vida en ello. O una pareja, o en fin, o una familia. Conductual, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos rechazados? 3 grandes alternativas. Llorar. Llorar. Luchar contra ese rechazo, ¿no? Intentar ¿qué? A recuperar de los otros o prescindir de ellos o incluso agredir y responder contra ellos o incluso con un tercero que pasaba por allí. Bueno, ahora veremos las respuestas, ¿no? Según un modelo básico, descriptivo de cuál es la más probable de las respuestas en función de ciertas situaciones. ¿Se os ocurre alguna situación que puede condicionar nuestra respuesta ante un rechazo social? Por ejemplo, las alternativas que uno tenga, lo importante que sea para ti ese grupo, esa persona, que no es importante, pues bueno, ahora veremos, ¿no? Y por supuesto llorar, bueno, esa es una reacción emocional, pero las respuestas conductuales pueden ser también evitativas, evitas a ese grupo o a esa gente, es decir, cada una de estas no hay una ecuación que nos dé exactamente qué va a hacer uno, porque en cada uno de nosotros hay varios valores y una historia personal que condicionan tus respuestas. Entonces los modelos lo que nos hacen es una perspectiva, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí también es curioso, pero para que veáis cómo experimentalmente, claro, aquí rozamos un poco los aspectos éticos, ¿no? ¿Cómo creo yo un experimento de rechazo social? Para ver la gente cómo reacciona en función de que a un grupo le provoca un rechazo social y a otro no, en situación de control. Claro, de hecho, estos experimentos tienen que autorizarlos algún comité de ética, ¿no? En las universidades o en las facultades. Claro, si yo quiero medir experimentalmente el efecto del rechazo social, tengo que provocar una situación en la que tú te sientas rechazado socialmente. Pues bueno, aquí tenéis en el cuadro 3 un montón de diseños que se les han ocurrido a algunos psicólogos sociales para provocar diferentes situaciones de rechazo social y en base a eso investigar, ¿no? qué efectos tiene sobre la variable dependiente que vayamos a medir, ¿no? Dice por aquí alguien, ¿cuáles son las consecuencias negativas? No lo explica en el libro, sí, es una buena pregunta. No lo sé, tendríamos que ir a otras fuentes porque esto, claro, también es amplio, ¿no? Claro, puede ser un maltratador, puede ser un sádico, puede ser algo puntual simplemente, puede ser algo puramente instrumental, que lo hagas, no tienes eso que se dice, no tengo nada contra ti, ¿no? Pero bueno, lo rechazas porque no te interesa, es decir, hay muchos aspectos implicados, ¿vale? Pero efectivamente en el libro no desarrolla este tema, sino que enfoca más desde la perspectiva de la víctima. Entonces, rechazo implícito, el ciberbal, bueno, pues es simplemente, imaginaros que os siento a 20 en un ordenador y planteamos un juego de pelota, ¿no? Y os estáis viendo que los 20 os vais pasando la pelota. Es ciber, ¿no? Que podría ser real. Y yo programo para que a ti parezca que casi nunca te llega la pelota, ¿no? Entonces, bueno, pues te provoco una situación en la que terminas diciendo, aquí todo el mundo jugando y a mí nunca me lanzan la pelota a nadie, ¿no? Es simular a través de los medios informáticos pues una situación de rechazo social. Explícito, nadie te ha elegido, imagínate, que planteas una situación en la cual creas un juego de grupo durante unos 15, 20 minutos y luego todo esto simulado, la gente se lo cree, claro, tratas de creérselo y luego dices que pongas con quién quieres jugar, ¿no? Todo anónimo. Y luego, pues aunque sea irreal, pero el investigador, aunque te elija gente, pero tú a un grupo de gente le dices, no te ha elegido nadie para jugar. Y al otro dices, sí, a ti sí te han elegido y tal. Entonces vas creando varias condiciones experimentales. El rechazo puede ser un chantaje para conseguir algo, claro, puede ser algo instrumental, como hemos dicho.
Estigmatización, cuerpos no normativos. ¿Qué significa? Pues cuerpos no normativos, lo normativo se refiere a lo que en un momento dado socialmente se considera como adecuado, entre comillas. Por ejemplo, el tema relacionado con el sobrepeso, pues son cuerpos no normativos, aunque ahora ya sabéis que se está trabajando en esta dirección, cambiando, educando en otro nivel. Pero no normativo se refiere a cuando una cosa no es normativa, no que no sea, sino que no se considera normal, repito, entre comillas, ¿no? Porque todo esto está cuestionado. Rechazo futuro, tú fíjate, estarás solo en la vida. Se hacen unos test de personalidad y la gente, claro, te lo dice un psicólogo y te lo es todo simulado y te dice, oye, según el test de personalidad, vas a ser una persona que va a tener problemas para relacionarte, para formar una familia. Esto después del experimento se hace una sesión de estos y dice la gente, oye, que esto ha sido, porque claro, si no, alguno se iba a casa. De hecho, alguno yo creo que no se termina de creer el de Griffin este de recuperación y se va preocupado a casa. Bueno, en fin. Bueno, y rechazo rememorado es decirle a la gente que imagínese una situación donde se sintió rechazado, ¿no? Y a otros no. Bueno, estos son simplemente paradigmas que se utilizan para generar una situación experimental y provocar en la gente esa sensación, ¿vale? Reacciones emocionales, ¿no? Se ha hablado genéricamente de sentimientos heridos, ¿no? Bueno, es una cosa muy general que no se ha operativizado claramente y por eso digo que desde la UNED os comento. Se ha intentado crear un grupo que trabaja en estos aspectos, ¿no? Depurando emociones, ¿no? Y hablan más bien, más que reacciones, más que sentimientos heridos, que es una cosa un poquito a veces, eso, poco operativizado. Están trabajando en qué tipo de reacciones emocionales específicas sentimos en situaciones de rechazo. Ellos les han llamado autoconscientes, en el sentido de que dependen del yo de cada uno, de las autorrepresentaciones y el autoconocimiento que cada uno tenemos, que claro que varía, ¿no? Hay gente que es más capaz, ¿no?, de explayarse y pues en ese sentido son autoconscientes. Y bueno, pues se habla de humillación, vergüenza y culpa. Es decir, hay gente que cuando es rechazado siente humillación, otro vergüenza, otro culpa. Entonces, claro, no podemos hablar genéricamente, sino este equipo de la ONU está trabajando en esa dirección. Identificar en el sentido de que cada una de ellas puede provocar reacciones diferenciadas después conductuales, según las emociones. Los appraisal es un término inglés que no se termina de traducir nunca bien y por eso lo dejan, ¿no? Que significa como una especie de, ¿recordáis cuando hablamos de la agresión, las emociones, la evaluación que uno hace de una situación, que es muy particular y está muy vinculada al grupo al que se trate, tu situación personal en ese momento, ¿vale? O sea, appraisal es como una evaluación, ¿vale?, de esa situación. Entonces, no es exactamente, no es una traducción de estas literales, y entonces en muchos manuales sigue apareciendo el término appraisal. De hecho, incluso, fijaros, si no está claro las reacciones emocionales, que hemos dicho que Baumeister, que luego ahora lo veremos con más detalle, no diferencia entre positivas y negativas, sino que una cosa ahí un poco neutra, en el sentido de que sí, es una emoción, pero no la podríamos calificar claramente negativa frente a positiva, ¿no?, sino de un poquito una reacción afectiva neutral que determinó entumecimiento. Bueno, pues nada, como veis vamos avanzando bastante y en las reacciones conductuales puede ser de tipo agresivo, prosocial y evitativas, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Agresivas, pues fijaros, desde suicidios, tiroteos en colegios. De hecho, sabéis que cuando estos fenómenos que se dan sobre todo en Estados Unidos, en los centros escolares, pues sí que cuando revisan los antecedentes, en muchos casos anteceden situaciones de bullying, ¿no?, en los institutos y de gente que ha sufrido bastante, ¿no?, y una reacción conductual puede ir a esos niveles, ¿no?, de diversos grados de extremosidad, ¿no? Los prosociales es
bueno, pues la que uno intenta recuperar de nuevo, ¿no? A ver qué ha ocurrido, cuáles son los problemas, o sea, volver a ser aceptado por los demás, en ese sentido es prosocial. Y las evitativas, bueno, pues es huir de esa situación o del que abusa, ¿no? Bueno, cualquiera de ellas es posible, no son únicas, ni para el mismo individuo en todas las situaciones, aunque seguramente hay individuos donde predominan por componentes de personalidad unas con preferencia a otras, ¿no? Hay gente que tiende más a evitar y eso dice, no me meto en líos y lo hace con frecuencia, ¿no? Pero en cualquier caso, estas serían las posibles, ¿vale? Si nos vamos al modelo que os ofrecen ahí, ¿vale? Pues ahí tenéis las situaciones que podrían ocurrir y que tenemos en cuenta. En este caso la relación es muy clara. Las líneas continuas es la más probable y la línea punteada es la poco probable, pero que también es, aunque sea menos probable, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta los costes percibidos, las relaciones alternativas, las expectativas, el valor de la relación, la cronicidad de un hecho o la injusticia percibida, ¿vale? Pues en función de que estos valores sean altos, medios o bajos, te determina una probabilidad de un tipo de respuesta por encima de otra. Dice, cuando la víctima dispone de vínculos alternativos que puedan suplir en cierta medida los efectos positivos que tenía la relación que se ve amenazada, la persona rechazada tenderá a responder de forma evitativa. Si por el contrario considera que la relación es insustituible, será más probable que responda de manera prosocial. ¿Vale? Bueno, como ahora tenemos modelos informáticos tan potentes, podríamos, ¿no?, intentar, de hecho hay alguno de vosotros el día de mañana se mete a fondo en temas de investigación, hace ya años, ya hay una tradición, con lo cual ahora con la inteligencia artificial ni te cuento. Entonces se simulaban procesos por ordenador en los cuales se metían datos de todas estas investigaciones y se iban variando, ¿no?, con ecuaciones, pues valores altos, bajos, combinando, ¿no?, varios de ellos, y te daba resultados probables, ¿no?, bajo. En una situación de pocas relaciones alternativas, altos costes, bajas expectativas, valor de relación elevado y cronicidad baja, imaginaros, y te salía con una probabilidad mayor o menor el tipo de respuesta, ¿no?, que era más probable esperar de alguien en una situación de esas. Es un cuadro sencillo, no tiene más complicación. Y aprenderlo de memoria, pues no creo, pero yo creo que más o menos, por cierta lógica, sabiendo esto, ¿no?, pues uno puede deducir, ¿no? Si la persona rechazada ve posible aumentar de nuevo el valor relacional con respecto a será más probable que reaccione de manera prosocial. Claro. Si dice, va, esto ha sido algo puntual, una metedura de pata, pero la gente me quiere, no te vas a liar a tortas, ¿no? Vale, entonces esto es un poco el modelo que nos da algunas posibles reacciones. Y ya antes de pasar a los estudios concretos, ¿no?, aquí es donde viene, digamos, esta discusión teórico-metodológica sobre dos líneas de investigación, porque estos dos autores que habían trabajado, no es que se lleven mal, creo, ¿no?, pero bueno, habían trabajado estrechamente y elaboraron las primeras teorías y luego crearon, cada uno se separó. No sé si a veces es por carreras profesionales, si cada uno quiere imponer su forma de ver las cosas, ¿no? Vale, entonces se pregunta, si produce el rechazo social entumecimiento o malestar emocional. Si no supiéramos nada ni entramos a debatir, pues claro que produce malestar emocional. Es fácilmente comprobable, ¿no? O sea, que cuando te sientes rechazado, pues... ¿Vale? Entonces, bueno, ¿a qué viene? Bueno, pues como se dice aquí, cómo se hace la ciencia, un estudio, otro que contrapone, cosas que damos por hechas o no, a lo mejor no son así, las podemos cuestionar, complementar explicaciones, o sea, esta es la razón, ¿vale?
¿vale? Entonces, bueno, según Baumeister, el efecto negativo que el rechazo tiene sobre la autorregulación y que el rechazo tiene sobre la autoridad y cómo las consecuencias negativas derivadas, ¿no? Y cómo eso afecta a las consecuencias. Y Laery sigue manteniendo el tema del sociómetro y las respuestas que hemos visto en ese modelo, ¿vale? Agresivas y tal. Entonces, claro, las consecuencias son diferentes, ¿no? Baumeister dice que en contra, fijaros, no produce un estado emocional negativo especialmente fuerte. O sea, él lo que ve en los estudios y en los metaanálisis que han hecho sobre sus propias teorías de otros autores que les han replicado en estudios, que no sale tan claramente en términos numéricos, ¿no? Imaginaros que es de, no sé, pues de -3 a +3, pues en las negativas no sale en -2, o sea, a lo mejor se queda en -0,1, menos, no sé, ¿vale? O sea, que sale negativa, pero no tan claramente, ¿no? Por tanto, ese malestar no lo valora. Y él dice que provoca más bien una especie de insensibilidad o estremecimiento personal, y de ahí se llama la hipótesis del entumecimiento, ahí lo he puesto un poco mal. Sin embargo, Lery sigue sosteniendo, ¿no?, que provoca una fuerte emoción negativa y se le llama así hipótesis del malestar emocional, ¿vale? Podéis entrar aquí si os apetece, leerlo, valorarlo. En fin, yo os voy a dar alguna nota más específica porque a lo mejor terminar diciendo, madre mía, vaya lío, que si a nivel estadístico da esto, que si los valores absolutos, los relativos, y os complicáis en la interpretación, ¿vale? Entonces, bueno, las diferencias, según muchos autores, es sobre todo de carácter metodológico, es decir, cómo interpreta cada uno un mismo metaanálisis, ¿no?, que se elaboró sobre el conjunto de su investigación. Entonces, Baumeister analiza los resultados en términos absolutos frente a una interpretación en términos relativos de Leibniz, ¿no? Entonces, en términos relativos está claro que aparecen siempre reacciones emocionales negativas en cualquier situación, pero en términos absolutos no tanto. ¿Por qué? Por eso que hemos dicho, porque la diferencia no es tan clara. Entonces, imaginaros, hemos dicho 0, -3 y +3, ¿no? En términos absolutos, si es menos, aunque sea -0,5, en términos relativos es negativa, ¿no? Pero en términos absolutos, oiga, desde +3 a -3, algo ahí tan parcial. Y es que en los resultados, cuando hacen diferencias entre el grupo que se ha sentido rechazado y el que no, en esos experimentos, pues sí, sale siempre más perjudicado, pero no tanto, no tan claro. Y eso es lo que les lleva a pensar a Baumeister que no es un rechazo emocional negativo claro, sino simplemente, bueno, un entumecimiento, una situación neutral afectiva, ¿vale? En el 4 se mencionan los inconvenientes para dar por buena la interpretación. Entonces, ahora, ¿qué es, por qué cuestionan algunos autores esta interpretación, ¿no? Entonces, la independencia de las emociones negativas y positivas no le está emocional absoluto, ¿vale? Entonces, quiere decir que por mucho que Baumeister diga eso, que efectivamente -0,1 es ya negativo, sin embargo, ¿vale?, no podemos hablar como que las emociones negativas y positivas o tienes una o tienes otra, aunque en términos absolutos, repito, tú mides -3a +3 y sí que te da negativo, aunque sea un poquito. Son independientes, es decir, de hecho, y ponen ahí varios ejemplos, pero bueno, son constatables, compartimos ambas en muchas situaciones, ¿no?, aunque con distintas intensidades, ¿no? El estado emocional basal en situaciones normales suele ser positivo, no existe estado emocional neutro cero, esa es otra crítica que le hacen a Baumeister. Basal significa el que toma uno como base, ¿no?, en cualquier medida que uno hace. Normalmente la gente está en positivo o por encima, un poquito, no muy positivo, pero es raro, ¿no? En general está emocional que esté neutro o cero, en general, ¿no? Entonces esa es otra cuestión otra aportación para cuestionar la interpretación de Baumeister, ¿no? Y luego hay otras, ¿no? Por ejemplo, el tipo de paradigma utilizado estará solo en la vida. En algunos experimentos, cuando al grupo del rechazo social se basa en esto, en decirle, uy, según los test de personalidad, muchos
cuestionan que eso sea rechazo social. Es decirle a alguien que dentro de 30 años o 20 va a estar solo y no lo va a querer nadie, cuestionan que eso sea realmente una situación de rechazo social. Es decir, aquí hay una cuestión metodológica. Y también muchos de los experimentos que se utilizaban para apoyar la perspectiva de Webster se ve que no, que tienen poco poder estadístico. Poco poder estadístico quiere decir que a lo mejor las muestras son un poco reducidas, entonces claro, las conclusiones no se pueden generalizar tan sencillamente, ¿vale? Y por otro lado, claro, Leary se enfadó porque cuestionaba su teoría del sociómetro. La teoría del sociómetro viene a decir que alta autoestima, valor relacional alto, todo bien. Baja autoestima, ojo, rechazo social hay que recuperar. Claro, si al final la baja autoestima por sí sola, perdón, el rechazo social por sí solo no provoca reacciones emocionales negativas, pues no hay que ponerse en marcha, ¿no? Para solucionar una situación dada. Entonces, desde esa perspectiva, ¿vale? Y aquí os he resumido. El hecho de que en las condiciones de inclusión, se refiere en un experimento, te incluyen o te rechazan. El hecho de que en las condiciones de inclusión se observa un cambio al alza de la autoestima es conciliable con las premisas del sociómetro, pues demuestra que la autoestima sí es sensible a la inclusión. ¿Vale? Por lo tanto, ahí sí que hay equilibrio. El que en las condiciones de rechazo no se observe el cambio a negativo, según Baumeister, que a veces no, se podría explicar porque desarrollamos un sistema efectivo de defensas de nuestra autoestima que le protege de amenazas externas. En este sentido, muchas veces el rechazo por sí solo, como no sea un rechazo importante, ¿vale? Y nos sentimos en cierta medida protegidos, no va a implicar el que nos pongamos en marcha para restaurar, etcétera, etcétera. O evitar o responder agresivamente. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos como distintas defensas que no nos dicen o todo o nada, sino que, bueno, ciertos rechazos podemos perfectamente pararlos y, por tanto, no tenemos pérdida de autoestima y, por tanto, al no tener pérdida de autoestima, no genera ese tipo de reacciones. ¿Vale? Bueno, lo estudiéis. Ambas pueden ser válidas, ¿no? Quiere decir que al final las explicaciones puede funcionar el entumecimiento y puede funcionar el malestar emocional negativo, claro, en función del tipo de situaciones que vivamos. En situaciones donde otros mecanismos de defensa paren el efecto del rechazo social, pues no hay más problemas. Pero y entonces pervive la autoestima. Pero en situaciones donde también sean vulnerables esas defensas, ahí sí que sería la teoría del sociómetro y se daría un rechazo emocional claro que nos pondría en marcha, ¿no? A la hora de resolver la situación. Repito que algunas de estas cosas tienen que ver más con cuestiones metodológicas que no vamos a entrar. Vale, y a partir de aquí ya es donde vienen los experimentos que nos proponen. Para olvidaros, es una parte de los experimentos que hizo Baumeister, ¿no? Para, bueno, explicar de una concepción interesante cómo funciona el rechazo social y el tipo de respuestas que provoca y por qué las provoca. Entonces vienen dos trabajos importantes y vamos a ver el primero, ¿no? Entonces, bueno, primero, lo que estudia es relación entre la amenaza, la necesidad de pertenencia y la capacidad autorreguladora del yo, ¿vale? Eso es lo que va a plantear, es también muy, muy sugerente, ¿no? Viene a decir que los efectos cuando sentimos amenazada nuestra pertenencia, ¿vale? En gran medida, van a depender de la forma en que cada uno nos autorregulemos. Ya tenéis alguna pista, ¿no? Hay gente que se va a alterar a la mínima, aunque no sea un rechazo muy abierto. Y otros que no tanto. Y entonces lo que sostiene es que entra en juego la autorregulación. Que ahora vemos que es la autorregulación. Ya sabemos o entendemos lo que puede significar, lo veremos con más detalle. Y luego va a ir más allá en la segunda parte. Y va a decir que para autorregularnos antes tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Muchas veces cuando no somos conscientes de nosotros mismos no nos permite el paso de la autorregulación y como tal la autorregulación nos permite evitar lo peor, ¿no? De las sensaciones que provocan las situaciones de rechazo.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que, cómo han planteado esto, ¿no? Bien, en principio, de nuevo volvemos al yo. Acordaros que había un tema específico, autoconcepto, ¿os acordáis, no? Identidad, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, piensa que ahí está la clave. Es decir, cómo la gente respondemos ante el rechazo social está en el yo. Según, esto lo podemos dar por bueno, ¿no? Ah, esto es así. Bueno, pues también de nuevo nos ponéis varios ejemplos de cómo la literatura había considerado otra visión de los problemas. De hecho, se pensaba que, por ejemplo, la inteligencia influía en la forma en que la gente responde ante las situaciones de rechazo social. De acuerdo con esto, a más inteligencia, mayor capacidad tiene la gente de abordar las situaciones, de reelaborarlas, de ver las pegas, de su complejidad y, por tanto, tendría más armas para que el rechazo no le afectara. Eso se daba por hecho. Claro, este viene a cuestionar eso, que no, que la inteligencia por sí sola no te permite regular mejor y entender mejor la complejidad de las situaciones de rechazo social y, por tanto, adaptarte mejor. ¿Entendéis la idea, no? De lo que... Entonces, Bayón se dice, lo cuestiona y se centra entre la relación entre exclusión y capacidad autorreguladora, ¿vale? Autorreguladora. Bueno, bien, de nuevo, esto ya lo hemos visto, el yo, tradicionalmente, ¿no? Se habla de un yo autoconsciente, recordaros, ¿no? Lo que somos cada uno en cada momento, somos conscientes de lo que hacemos, lo que no hacemos, un autoconcepto, ¿vale? Que es lo que conocemos de nosotros mismos, cómo somos, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestra personalidad, ¿vale? Y un yo autorregulador. ¿Os acordáis del yo ideal, del yo real? Que tiene que ver, según esta presentación de este autor, con todo lo que, bueno, como entre lo que yo soy consciente en este momento, de cómo yo soy, yo he conocido el autoconcepto, y cómo me autorregulo, es decir, cómo me adapto a las situaciones, cómo controlo las gratificaciones, cómo me dirijo hacia unas metas u otras, cómo me exijo a mí mismo o no me exijo, cómo me preparo los exámenes y soy consciente del tiempo. Es decir, él parte de estos tres manifestaciones del yo, que no los podemos separar, son expresiones, ¿no? Y define un poco lo que somos, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que cuando falla el yo consciente o el autorregulador o el autoconcepto, cualquiera de ellos tres, es cuando nos provoca pues unas situaciones de malestar, ¿vale? Y cuando, bueno, pues tenemos problemas, ¿no? Porque no tenemos una guía, dónde vamos, qué hacemos, cómo solucionamos esta situación, ¿vale? Este es el planteamiento. Bien. Recordad que estamos presentando los trabajos ya empíricos de todo lo que hemos visto hasta ahora para apoyar o lo que ellos han apoyado, ¿no? Esas investigaciones. Entonces, relación entre el yo y el rechazo social. Entonces, ¿veis? Lo ve desde un proceso relacional. Relacional. Quiere decir, en este caso, no tiene que ver tanto con una situación solo de personal, sino en cuanto los demás valoran o no valoran tu relación, ¿no? Eso no lo perdáis de vista. Entonces, digamos que él piensa que los humanos, ¿no? A través de la autorregulación, ¿vale? Nos vamos un poco adaptando a las situaciones, salvando nuestras frustraciones, en fin, nos posicionamos en la vida de una forma y todo esto de una manera natural. ¿De acuerdo? Yo autorregulado. Eso nos va a delimitar porque la gente ante un rechazo agrede, otros salen corriendo, otros intentan recuperar la amistad, ¿vale? Él está proponiendo el concepto de la autorregulación como elemento clave, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver dos trabajos, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con la autoconsciencia y la autorregulación y la necesidad de sentirnos en estrecha relación con otras personas y cómo percibirse socialmente rechazado repercute en tu capacidad autorreguladora. Fijaros un poco así sobre la marcha. Él más o menos, resumiendo, va a decir que cuando percibes que te rechazan otros, ¿vale? Eso condiciona o influye en tu capacidad autorreguladora y como
influye en tu capacidad autorreguladora, te impide o te, digamos, sí, te pone obstáculos a la hora de que tú elabores una forma adecuada de salir de esa situación. Rechazo social afecta a la autorregulación, que es la que te guía y te hace, digamos, ordenarte en tu vida, en el mundo, y claro, como te impide eso, pues provoca un cortocircuito, ¿no?, que te impide salir airoso en el sentido que estamos diciendo, de ese tipo de situaciones y con consecuencias pues muy negativas, ¿no?, en orden psicológico, en orden social. ¿Vale? Esto es un poco lo que plantea. A ver, entonces, el primer trabajo, que le denomina ahí trabajo 1, ¿vale? Yo aquí lo Entonces, aquí intentó estudiar los efectos de la exclusión social en los procesos cognitivos. Fijaros que estamos viendo cómo el rechazo social, la exclusión social en este caso, interfiere en tus procesos cognitivos. De hecho, él mantiene la hipótesis de que reduce el pensamiento inteligente. El hecho de tú sentirse rechazado automáticamente hace que tu cognición, en este caso a través de pruebas de carácter de inteligencia, se reduce. ¿Vale? Bien, hipótesis básica. Relación entre la amenaza, la pertenencia y el pensamiento inteligente. Percibirnos excluidos provoca disminución en la capacidad cognitiva. Esta es la hipótesis del trabajo. Vamos, que no vayas a un examen si ese día te han rechazado alguien de manera importante o tu grupo. Así, muy a lo bruto, ¿no? Para que veáis la idea, ¿vale? Entonces, bueno, diseño experimental, ya sabéis, ¿no? Hay que crear varios grupos y cada uno, variable independiente, con varios valores, ¿no? En uno tenemos que conseguir sujetos que se sientan, crearles una situación de rechazo, en otros no y en otras situaciones, ¿vale? Bien. Y medidas dependientes test de inteligencia. Entonces, bueno, aquí tenéis un gráfico, ¿veis? Que es el que os viene ahí y se interpreta de una manera... No vamos a hablar lo de las variables del experimento, que ya sabéis que existen variables dependientes, ¿no? Independientes. Eso sí lo manejáis ya, ¿no? Sí. Independiente, el grado de exclusión, por ejemplo, ¿no? Alto, bajo, medio o nada, lo que sea. Dependiente, lo que vayamos a medir. En este caso hemos dicho el efecto cognitivo y han elegido un test de inteligencia, ¿vale? Entonces han creado 3 situaciones, ¿vale? En el cuadro 6 es donde tenéis, porque luego se utiliza en todos los experimentos. Grupo de pertenencia. ¿En qué a ese grupo a quién metieron? Los resultados del cuestionario de personalidad indican que es la típica persona que desarrolla relaciones personales satisfactorias. Vale, pues ya está. Ese es el grupo de pertenencia. Grupo de amenaza. Los resultados le dices a ese grupo de personas. Indican que eres la típica persona que acabará sola en la vida. Madre mía. ¿Vale? Y grupo de control. El grupo de control no tiene nada que ver con las relaciones sociales, porque entonces, ¿no? Y aquí simplemente les dan unas instrucciones donde dice la típica persona que tendrás accidentes. ¿Por qué metieron este texto en vez de simplemente no decir nada y ponerles a hacer un test de inteligencia? Para eliminar el efecto derivado del estado emocional afectivo. ¿Por qué? Porque si tú le dices que en los test de personalidad, que ahí no tiene nada, vas a tener accidentes, ¿hay algún tema relacional ahí? No, pero sí te genera o te puede generar un estado emocional, ¿no? Por lo tanto, podemos contrastar el grupo de control, que en este caso le hemos generado un estado emocional, con el grupo de pertenencia, para ver si hay diferencias entre ellos. Si hubiera diferencias entre ellos, diríamos que el estado emocional es el culpable, ¿no?, de que rindas menos cognitivamente, pero si no hay diferencias, y sí, como aquí aparecen con el grupo de amenaza, ¿a qué explicaremos las diferencias? ¿Veis? En el test de inteligencia. A la amenaza, ¿no?, que te han dicho, ¿no? Vas a estar solo en la vida. Este es el que rinde peor. ¿Veis? Es el que rinde peor. Sin embargo, estos dos prácticamente no hay diferencias entre ellos. El que le va a decir que le van a ir muy bien las cosas y al otro que no hablan para nada ni de pertenencia ni de independencia, simplemente le genera un estado emocional, pero negativo. Sin embargo, por eso, por sí mismo, por el efecto emocional negativo, por sí mismo no le ha generado lo que trataba de probar precisamente este autor.
¿Lo veis los resultados? Sí, ¿no? Pues nada, esto es lo que trata de ir probando y luego lo va repitiendo con otros estudios para ir explicándolo mejor. Aquí hay un cuadro, el cuadro 8, que hablan de la significación estadística. La significación estadística, en estadística, 8 y 9 en puntuaciones directas, 9 es un punto más que 8, ¿no? En términos estadísticos, en puntuaciones directas sí, pero cuando hacemos una valoración en términos estadísticos y hablamos de significación estadística, a lo mejor 8 y 9 son similares. Hay unas técnicas, análisis de datos, que tratan de comparar si esa diferencia es suficientemente significativa o no, si un punto, tipificando los datos, ¿no?, comparando medias, realmente es significativo o no. Aquí simplemente os lo explica un poquito por encima, ya lo veréis en análisis de datos, ¿no? Se hablarán de la T de Stude, y cuadrado, todos estos estadísticos que se utilizan para ver si las diferencias entre dos grupos, que son diferentes, pero son realmente significativas, ¿vale? Pues en función de una serie de probabilidades se da por buena o no la diferencia, ¿no? Es decir, si los datos se deben al azar o no, en un 0,05, pues si está por debajo de esos valores, se dice que dos grupos, dos medias, son distintas. Cuando no son más altas, se dice que no son distintas. Pero esto ya entráis, simplemente os lo menciono, ¿vale? Bien, estos son los resultados que le salieron en el test de inteligencia, ¿vale? Y entonces la anticipación de la soledad reduce el pensamiento inteligente. Pero él se hizo más preguntas. ¿Qué proceso, qué ocurre en la persona, qué proceso mediador para que decaiga la iniciativa cognitiva? Y entonces ahí, ¿veis? En principio se pensó en malestar emocional, pero hemos dicho que no, porque hemos demostrado que una persona que estaba mal, porque le decía que iba a tener muchos accidentes, sin embargo no rendía peor. Y entonces se encontró que es la amenaza a la pertenencia lo que realmente le generaba un bajo rendimiento, ¿vale? ¿Vale? Entonces el malestar emocional no media el efecto entre la amenaza y el bajo rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que media? Y ahí os explican de nuevo en otro cuadro, en otra figura, en la figura 3, el efecto de lo que llamamos las variables mediadoras. ¿Os acordáis? Variable dependiente, variable independiente, variable dependiente. ¿Vale? Tomo esta pastilla y tengo este efecto. Pero hemos dicho que en psicología muchas veces se da un efecto tercero. Por ejemplo, soy muy inteligente, alto en un test. Eso sería un efecto directo. ¿Podríamos explicar eso? ¿Podríamos pronosticar que tener alta inteligencia te va a dar siempre unos buenos resultados en un examen? No, porque hay variables mediadoras. Por ejemplo, las horas de estudio, la motivación, la motivación contemplaría horas de estudio, dedicación. Y con esa sí explicamos mejor unos resultados. Bueno, pues aquí hacen algo parecido, ¿no? Se pregunta, ¿hay otra variable mediadora? ¿Vale? Y entonces los indicios mostraban esto, ¿no? En la condición de amenaza intentaban responder a un número significativamente menor de preguntas que en las otras, ¿vale? No había diferencias entre control y pertenencia en el número de intentos. En errores cometidos no había diferencias entre amenaza y control, más errores en ambos que en pertenencia. ¿Qué quiere decir este resumen? Pues que había algo diferente que explicaba el que se rindiera en un test de inteligencia menor entre los excluidos o amenaza a la pertenencia relativo a los de control y los de pertenencia. Y eso tenía que ver con lo que contestaba aquí, que viene reflejado en esto. Introdujeron una variable más, que era número de preguntas intentadas y número de errores. Y fijaros, aquí ya cómo varían los datos. Los que sienten amenazada su pertenencia respondían menos preguntas. O sea, no es que no fueran buenos en el test, sino que es que ya partían, que respondían menos preguntas, con lo cual, claro, si en un test responden menos preguntas, a poco que te equivoques vas a sacar peores resultados, ¿no? Y no tanto porque cometieran más errores, ¿veis? Que los errores hay pocas diferencias.
¿vale? Llevó a pensar que el proceso mediador podía ser la capacidad autorreguladora. Es decir, rechazo social, peor diseño cognitivo, está mediado por una variable que ellos llaman autorregulación. Entonces, la autorregulación puede provocar que rindas peor, porque el rechazo te genera un estado que te lleva a que autorregules peor, ¿no? Por tanto, te enfrentes peor a la situación. El miedo, ¿no?, que sientes del rechazo te provoca que tu mecanismo de autorregulación funcione peor y como consecuencia rindas peor. Si no, nos explicaría que, que tengas esos peores resultados, ¿no? Porque aquí sí que hay diferencias, ¿veis? En el número de preguntas, sin embargo, en el número de errores las situaciones son muy similares. ¿Vale? Pues, resumiendo, la amenaza a la pertenencia causa una caída significativa en el rendimiento inteligente. Eso es una de las conclusiones, lo hemos visto. La caída se relaciona con la exclusión social. Es que ¿no?, me van a excluir. Predecir sufrimiento físico no producía caída. Sí, el que te dijeran que ibas a tener accidentes no afectaba, pero sin embargo sí el de naturaleza social. ¿Vale? Y el peor rendimiento cognitivo en la condición de amenaza se explica porque se respondían menos preguntas y a la vez se cometían mayor número de errores, ¿no? Más errores puede deberse al escuchar malas noticias, ¿no? Te va a pasar esto, pero responder a menos preguntas, o sea, ahí sí que se igualan control y amenaza, lo hemos visto, pero responder a menos preguntas parece ser un efecto específico de la exclusión social, ¿vale? Por tanto, el efecto negativo por sí solo, el efecto emocional negativo o el estado de ánimo negativo por sí solo no explica esto, porque si no, los individuos que simplemente les dijeron que iban a tener accidentes en su vida, que sí estaban, y sin embargo veis que no tenían peor rendimiento cognitivo en un test de inteligencia que los de la amenaza, ¿vale? Y entonces en experimentos posteriores se encontró que la amenaza afectaba a tareas cognitivas complejas también, ¿vale?, y no a las automatizadas. Todo conducía a la capacidad autorreguladora del yo. O sea, no es una relación directa, no es por un estado de ánimo que estés mal al ver que vas a sentirte rechazado, sino que eso provoca o tiene efectos sobre la capacidad autorreguladora. Y es así, cuando baja la capacidad autorreguladora, entonces sí que tu rendimiento cognitivo empeora, ¿vale? Porque te ha dado tiempo a hacer muchísimos menos intentos al estar preocupado por y no regular tu situación en ese momento. Y esto se complica la cosa. ¿Y por qué la autorregulación, no? Dice, la exclusión social, de nuevo, afecta negativamente al yo, eso ya lo tenemos. Pues cuando sentimos el rechazo, claro lo que dice, el mirar en nuestro interior y reflexionar sobre nuestro propio yo nos resulta molesto y por ello tendemos a evitarlo. Sin autoconsciencia no se puede producir la autorregulación, dando lugar a los efectos negativos. Es decir, rechazo en un lado, rendimiento, o en este caso han elegido rendimiento cognitivo, podrían haber elegido otra cosa. Derivado de la autorregulación, pero a su vez la autorregulación depende de la autoconsciencia. Es decir, en el momento en que seas consciente, pienses, reflexiones, estás en mejor proporción de autorregularte. Y si te autorregulas, rindes mejor. Entonces, claro, fijaros, una relación sencilla o simple que se había valorado. Rechazo, rinden mejor. No, no, no. Depende primero de la autoconsciencia de cada persona y en función de que seas consciente o no, regulas o no regulas. Y con lo cual los efectos en el rendimiento varían. Aquí hay 4 experimentos muy rápidos. Uno de ellos, en estos cambiaron detalles, ¿no? A ver, aquí comprobar si la amenaza interfería en la capacidad de autorregulación. Entonces te daban una bebida de mal sabor, ¿vale? Y te daban un incentivo para que te lo bebieras, supuestamente saludable. Dice, el efecto no está mediado por el estado negativo tampoco. Fijaros, este es el número de vasos que se bebieron.
los que estaban amenazados, fijaros qué poquitos vasos. Sin embargo, los otros, los de control y los de pertenencia, fueron capaces de autorregularse y decir, bueno, está mal, ¿sabe? Bueno, pues imaginaos cuando tomáis un jarabe, ¿no? Pero yo sé que me puede hacer muy bien y entonces pues me lo tomo. Pero la gente que estaba amenazada de pertenencia, en este caso la pertenencia aquí como se originó es que hay otra situación en cómo se sentirá dentro de unos años. Hay otras. Bueno, en este caso, la provocaran o no la provocaran, fijaros, fueron los menos que autorregularon su situación y por tanto, en fin, que no supieron renunciar a un mal sabor por un bien mayor que era una bebida que podía conseguir efectos saludables. ¿Vale? Entonces, otro experimento para ir demostrando este efecto. El otro, el experimento 2, manipulación de la exclusión. Aquí era un cuestionario de estado de ánimo y galletas ingeridas. Aquí, fijaros, a los excluidos, como no se autorregulan, fueron los que más galletas ingirieron. Y los que les estaban en el grupo de que aceptado, aquí me parece que es el Cyberball, sí, que les dijeron, la gente quiere trabajar contigo, ¿no? Bueno, pues una sensación de bienestar. Bueno, pues esos ingirieron menos galletas. Y sin embargo, los que fueron excluidos, pues su situación, ¿no? De descontrol, de desregulación, pues llegaron a no poner cortapisas, no regular su comportamiento y comerse todas las galletas que les proponían. No entro en muchos más detalles, solo son fáciles, ¿no? Las gráficas. En otro, en el 3, ¿vale? Aquí les metieron una prueba de inteligencia un poco más complicada, ¿no? Que era resolver puzzles sin solución. No sé si alguna vez os lo hacen, pero llega un momento en que te pones de los nervios. Bueno, pues imaginaros, los de pertenencia, los de control, estos de va a tener accidentes, solo estado de ánimo negativo, pero no el de amenaza, que es la exclusión social. E incluso otros de control, simplemente sin decirle lo de los accidentes, ¿veis? Mejoraron con creces los minutos que dedicaron. El amenazado socialmente que te van a excluir, a los 20 minutos se desesperó y dejó el puzzle. Los otros, o a los 20 intentos, los otros claramente. ¿Veis la tendencia de todos los experimentos? Demostrar cómo, ¿vale? La exclusión realmente lo que provoca es que no te autorregules. Y la no autorregulación provoca, pues eso, malos rendimientos cognitivos, que son los puestos aquí, o en otros experimentos de otro tipo. Y aquí me parece que tengo ya un resumencito. Esta es la que quería llegar. Y aquí ya crea un diseño experimental 3x2. ¿Os acordáis que aquí solo venía uno, otro u otro? Bueno, pues aquí, como lo que querían era que la autorregulación exige autoconsciencia, es decir, la gente no se autorregula de manera automática. Ojo, según estos autores, ¿sostenemos estos? Yo no los sostendría del todo. Claro, habría que investigar y contrastar. No hemos hablado muchas veces de automatismos en nuestro comportamiento y esos automatismos conllevan automáticamente muchas veces autorregulaciones, aunque no seas consciente de ellas. Por lo tanto, hay matices. Pero en la línea de esta investigación, lo que sostienen es que para tú autorregularte antes tienes que ser consciente. Entonces, experimentalmente provocaron esa situación. Sujetos amenaza, eso lo sabíamos, sujeto control de accidentes y sujetos pertenencia. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Vale? Pertenencia, va a estar en su vida maravillosa, le va a querer todo el mundo, amenaza, va a tener problemas, accidentes, nada de temas sociales, simplemente lo va a pasar mal en su vida en temas de accidentes. Pero bajo dos condiciones a su vez, pues es un modelo 3x2, sin espejo y con espejo. Con espejo significa que en el experimento te ponen un espejo para que te veas. Eso es un truco que se utiliza experimentalmente para generarte autoconsciencia. O sea, que eres consciente de ti mismo. ¿Verdad? Es el espejo, te estás viendo.
Es otro truco en los paradigmas experimentales. Fijaros cómo variaron los resultados. Con espejo, los sujetos de amenaza a la pertenencia, imaginaros, ejecutaron bien la tarea. Cuando eran autoconscientes, aun en situaciones de amenaza, ejecutaron bien la tarea. Cuando no eran, con sin espejo, no eran autoconscientes, siguieron autorregulándose mal. Aquí la tarea era dicótica, que se llama, que por un lado te entra una información en un oído y otra. Diréis, estos psicólogos son un poco sádicos, ¿no? Esto hay que resolver. Claro, es complicado porque te está entrando a la vez por cada oído una información. Entonces, claro, te exige un sobreesfuerzo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues veis, sin embargo, en el del control de accidentes, en la situación de control en función también de accidentes, con espejo, ¿veis? Eran unos resultados muy similares al de pertenencia, sin más, y había alguna variación en sin espejo. Pero fijaros sobre todo el resultado, el de amenaza, como con espejo supera claramente y sin espejo en lo esperado, ¿no? Como no hay autoconsciencia, por tanto se añade un tercer elemento. Rechazo social, autoconsciencia, que te lleva a la autorregulación y en función de si te lleva o no a la autorregulación, ¿vale? Te provoca al final pues las reacciones, ¿no? En rendimiento cognitivo o en otro tipo de tareas que tengan que ver con otros diseños experimentales. Aquí se eligió lo de la capacidad de responder test de inteligencia o tareas de tipo cognitivo. ¿Vale? No le doy más vueltas. O sea, lo que trata es a través de varios estudios de poner a prueba sus hipótesis y cómo la pertenencia en sí, o la necesidad de pertenencia, cuando se ve amenazada, ¿vale? No provoca directamente esos efectos, sino a través de la autorregulación. Y fue un poco más allá y dijo, pero sin autoconsciencia no hay autorregulación. Por tanto, muchas veces, claro, a la hora de juzgar a los individuos, proponer programas, pues hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Este es su planteamiento. Recordar que hemos hablado en muchas ocasiones de automatismos, que reaccionamos en muchos casos, para bien o mal, en ciertas situaciones y, por ejemplo, yo puedo sentir rechazo, pero no quiere decir que siempre me lleve a ser consciente y a autorregular, sino, bueno, tengo almacenado guiones que cierto tipo de rechazos no hacen mella en mí o no los valoro ni de importancia, sin entrar siquiera en una situación autoconsciente, autorreguladora. Esto no quiero tirar los estudios de Baumeister y Leroy, ¿eh? Simplemente que es una forma de verlo, ¿no? Pero recordar que las reacciones dependen de toda una serie de variables, cronicidad, alternativas, valor de la relación para cada uno, y ahí se han dejado quizás algún tema que siempre metemos que tiene que ver con la personalidad, ¿no? O con el individuo, ¿no? Hay ciertos rasgos que pueden mediar también, ¿no? El grado en que te afecta la exclusión. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí ya. Y nada, desearos suerte y gracias espero no tener que veros en ese sentido. En grupos, si seguís adelante, pues ya nos veremos en psicología de grupos, ¿no? En alguna otra, si seguimos, todo va bien. Y nada, que tengáis suerte en cualquier caso. Para el año que viene, refiriéndome a asignaturas en las que sea una continuación de cosas que tengas el que tengas. A ver, si psicología de grupos y las organizaciones son de tercero, pero van a estar muy conectadas con psicología social, súper conectadas, vamos. De hecho, muchas cosas se repiten, se amplían, ¿vale? Los demás, pues ya sabéis que bueno, pues, el abanico en psicología es muy amplio. Recordad que sois licenciados o seréis licenciados, no graduados en psicología, no salís con una especialidad y por tanto veis todo lo que se ve en psicología, en todas las áreas, ¿vale?
Y no, mi consejo sobre todo es que vayáis, de segundo a primero no lo sé, pero sobre todo que vayáis con calma, este primer año sirva de referencia y calculéis vuestras fuerzas y vuestra autorregulación, o sea, seáis autoconscientes y autorreguléis en función de lo que podáis realmente, ¿no? Hacer en función de vuestro tiempo, interés, capacidades. O sea, eso es la lección principal. No se excluye ningún tema más, ¿vale? El 14 es el único. Aquí dicen aprobé, pero me costó bastante. Claro, efectivamente, no regalamos nada, como sabéis. Y por eso los títulos de la UNED pues no están devaluados, claro.